para todos nosotros para escuchar las noticias sobre inmigración. Qué bueno que ahora estamos empezando y hablando sobre lo que está pasando ahorita y qué va a pasar en el futuro. Si tiene preguntas, por favor, lo que dijo Tania, puede poner sus preguntas en la chat o puede mandar por WhatsApp al grupo de listos. Bueno, primero quiero decir que yo soy una abogada, estoy dando información legal, pero eso no está aviso legal. Si usted tiene preguntas sobre su caso, necesita hablar directamente con alguien. Y yo pienso que eso está muy importante, que usted puede investigar si la persona que usted está compartiendo su información está un abogado, tiene licencia, o está un accredited representative. Eso es algo de una de las organizaciones de inmigración que estas personas tienen bastante experiencia y entrenamiento para dar aviso legal. Yo tengo muchas personas, muchos clientes quien fueron a una otra persona como un notario anteriormente o alguien quien hace impuestos, algo así, y dice que, oh, yo puedo hacer su caso, pero a veces tienen problemas. Con cuidado de las estafas de inmigración. También quiero decir que las cosas están cambiando muy rápido. Hoy es el 13 de marzo. Yo sé que estamos recordando esta presentación para otra gente. Pueden escuchar la presentación después. Eso está la situación hoy, pero está cambiando muy rápido. Por favor, si está escuchando a esta presentación en el futuro, just con cuidado que si cosas ya están cambiando. Cuando estuve preparando para la presentación hoy, yo estuve cambiando mi presentación hasta hoy mismo porque las cosas están cambiando. Pero gracias a Dios que está cambiando, right? Ahorita tenemos el presidente Biden por menos de 60 días y ya ellos están trabajando y cambiando más de 100 cosas de cambios de las reglas y regulaciones y tarifas que empezaron en la administración anterior. Ellos están trabajando para hacer cambios, pero también necesitamos tener paciencia para los cambios, right? Muchos de los abogados de inmigración estamos esperando para cambios en el primer día, que vamos a tener nueva ley y regulaciones y algunas cosas. Todavía estamos esperando por muchas de estas cosas, pero por favor de tener paciencia porque están haciendo cambios poco a poco. Y si usted habla con alguien hoy quien dice que, oh, yo puedo empezar un caso para usted, solo paga like $10,000 y podemos empezar con el nuevo ley de Biden, no es la verdad. Con cuidado, necesita tener la verdad. Yo sé que mucha gente está esperando para un cambio, pero todavía estamos esperando. Hoy vamos a hablar sobre algunos de los cambios que estaba pasando. Cuando estuve preparando para la presentación, estuve pensando en los temas que muchos de mis clientes están preguntando ahorita. Vamos a hablar sobre algunos de estos temas y podemos tener tiempo en el fin de la presentación si usted tiene más preguntas que no estoy incluyendo en la presentación o si tiene más preguntas, más detalles, algo así. Y gracias, yo sé que gente están poniendo preguntas en la chat, gracias. Vamos a esperar hasta el fin y Tania va a ayudarme para poner las preguntas y a veces mucha gente está preguntando cosas similares o podemos responder. Muchísimas gracias. All right, primero quiero hablar sobre el cambio de carga pública. Eso es uno que
una de las cosas que está muy, los abogados de inmigración estamos muy alegres para nosotros y por supuesto para los clientes. So, eso fue un cambio que el presidente Trump empezó en, él trató de empezar en el fin de 2019, pero fue algunos casos en la corte contra de la carga pública. So, estamos luchando y yo pienso que probablemente algunos de mis clientes piensen que yo estoy loca porque los cortes estaban cambiando su decisión casi 8 veces en el año de 2020. So, la carga pública fue un nuevo formulario y otra evidencia para gente quien estaban aplicando para la residencia permanente, como para ajustar su estatus aquí en los Estados Unidos. Y en realidad la carga pública fue para like a wealth test. Si usted tiene bastante dinero para tener la residencia aquí, muchos de mis clientes no califican bajo de este ley. So, el 9 de marzo de algunos días han pasado, el gobierno anunció que ahora no vamos a continuar con la nueva regla de carga pública. So, empezando ahora, alguien quien está mandando un solicitud para ajustar su estatus aquí no necesita el nuevo formulario, no necesito el montón de evidencia y los factores para calificar, para ajustar su estatus. Vamos a regresar a la ley anterior. Todavía necesitamos la carta de sostenimiento para probar que su solicitante gane suficiente para hacer la petición familiar, pero las reglas no son tan estrictas. Eso está buenas noticias. Y por supuesto, la carga pública nunca aplica a gente como si está aplicando para la residencia permanente bajo de la visa U o bajo de VAWA para gente quien son víctimas de violencia doméstica. Pero eso está buenas noticias para todos nosotros. Ok, también quiero hablar sobre DACA. Probablemente ustedes ya saben que fue una decisión de la Corte en diciembre de 2020 que podemos tener nuevos casos de DACA de nuevo. DACA es el programa para gente quien vino a los Estados Unidos cuando era joven, a menos de 16 años de edad. Y eso es algo muy importante para nuestra comunidad porque tuvimos el programa de DACA hasta que septiembre de 2017 y no tuvimos nuevos casos de DACA por el último 3 años. Hay mucha gente quien no aplicaron anteriormente. Quizás si ustedes tienen hijos quien son en high school o se graduó de high school muy reciente, esos son los más casos que yo estoy haciendo ahorita para jóvenes quien nacieron como en 2003, 2004 o algo así. Pero también hay otras personas quien calificaron antes para DACA, pero no aplicaron porque no tuvieron el dinero para aplicar o no tuvieron bastante evidencia o no pudieron calificar para las reglas de educación. Solo quiero compartir poquito información sobre DACA solo para recordarles. Mucha gente piensa que para DACA que necesitan graduar de high school y eso no es la verdad. Puede aplicar para DACA si está inscrito en un programa para terminar high school o inscrito en un programa para GED. O también puede estar en un programa para estudiar inglés, porque mucha gente no pueden pasar el examen de GED porque no pueden hablar bastante inglés. Puede empezar con un programa de inglés. Muy importante si está pensando para usted o uno de sus hijos o sus sobrinos o alguien están pensando de aplicar para DACA, que necesitan entender que hay otras maneras para calificar para el requisito de educación. Y también quiero decir que solo para recordarles, necesitamos probar que la persona estaba
entró a los Estados Unidos antes de 16 años de edad y antes de 15 de junio 2007. Con cada persona necesitamos ver cuántos años tiene la persona y cuándo entró. Si tiene preguntas sobre DACA, podemos hablar sobre los detalles, los hechos de cada persona. También con la decisión de la Corte sobre DACA, uno de los otros cambios es que podemos hacer casos de advance parole para alguien con DACA. Eso significa que alguien quien ya tiene DACA puede aplicar para salir de los Estados Unidos y reentrar con permiso. Eso es importante porque, bueno, alguien quien quiere aplicar para la residencia permanente en el futuro, por ejemplo, si alguien con DACA está casado con un ciudadano de los Estados Unidos, si esta persona entró con permiso, con la estampilla en su pasaporte bajo de advance parole para DACA, la persona puede aplicar para la residencia permanente aquí en los Estados Unidos, como ajustar su estatus. Y eso es un beneficio, está más rápido y usualmente más barato si necesita ir al consulado americano en su propio país para la entrevista de la residencia permanente. Eso está un beneficio. Para advance parole necesitamos probar que la persona tiene una razón que necesita salir de los Estados Unidos. Hay tres maneras. Una es para educación, si la persona tiene una oportunidad de estudiar en un otro país. El segundo es para trabajo, si alguien tiene una conferencia de trabajo o necesita ir a algo para ir a la factoría o una otra oficina de la compañía afuera de los Estados Unidos. Pero lo más gente están aplicando bajo de humanitario. Por ejemplo, mi abuela está en México y ella está enferma y yo quiero visitar a ella. Y muchos de mis clientes con DACA no han visto sus abuelos desde cuando entró a los Estados Unidos. Eso es un beneficio solo para visitar a su familia o su tía, alguien quien está afuera de los Estados Unidos. Eso es algo que podemos empezar de usar este beneficio. También quiero hablar sobre los propósitos de cambiar la ley. Probablemente ustedes están escuchando las noticias que muchas cosas están pasando con la ley. En realidad, even para abogados de inmigración, está difícil de saber exactamente lo que está pasando, porque obviamente el presidente Biden dijo que él quiere cambiar la ley de inmigración, pero necesitamos el Congreso para hacer un acuerdo para tener un cambio en la ley. Y también necesitamos los dos lados del Congreso, the House of Representatives y también the Senate, para tener acuerdos. Y lo que estamos escuchando en las noticias ahorita es que pensamos que probablemente en la House of Representatives ellos están más en acuerdo de cambiar las leyes y va a estar más difícil con la Senate. Necesitamos esperar y escuchar a las noticias porque yo creo que muchas cosas están pasando, pero todavía estamos esperando para un acuerdo. Por ejemplo, presidente Biden hizo un propósito sobre la ley de ciudadanía de 2021. Eso es un gran tipo de ley para cambiar casi cada parte de la ley de inmigración y para ayudar a mucha gente quien necesitan ayuda de un cambio en la ley de inmigración en los Estados Unidos. No sabemos ahorita si ellos van a tener un acuerdo sobre un tipo de ley que tiene
todos los tipos de casos. So, lo que está pasando ahorita es el Congreso está trabajando en partes más pequeñas. So, por ejemplo, en esta semana, el 15 de marzo, the House of Representatives va a estar hablando y quizás van a tener una vota sobre algunas cosas. So, uno se llama la Ley de Promesa y Sueño Americano de 2021. Eso es algo para la gente quien tiene DACA y la gente quien tiene TPS para tener una manera para recibir la residencia permanente. So, eso va a ayudar mucha gente quien ya tienen DACA o gente quien tienen hecho similar de gente con DACA y gente con TPS, pero no, ese tipo de ley no va a ayudar la gente, por ejemplo, los padres de los Dreamers. So eso es algo muy específico, pero so probablemente vamos a escuchar más cosas en las noticias esta semana sobre esta ley bajo de la House of Representatives, pero después necesita ir a the Senate. También esta semana probablemente ellos van a tener un voto sobre la ley de modernización de la fuerza laboral agrícola y otras cosas sobre un antidiscriminación basado en el origen nacional para los no inmigrantes. So, cada tipo de ley está importante, pero todavía estamos esperando para algo, para lo más de la gente. Pero buenas noticias que ellos están trabajando para cambiar la ley. En realidad, para la ley de ciudadanía de los Estados Unidos, el tipo de ley más grande, en las noticias están diciendo que probablemente el Congreso va a estar trabajando en esto después de el fin de marzo o en abril. So, todavía estamos esperando, pero ellos están trabajando en eso. So, por favor, de continuar a escuchar a las noticias y tener fe que ellos están trabajando para nosotros. También quiero hablar sobre los temas de inmigración. Para el parte de inmigración se llama ICE. La gente quien tienen casos de deportación y las redadas. So, eso es algo muy importante que el presidente hizo una acción ejecutiva sobre la manera que vamos a cambiar las prioridades y en el medio de febrero recibimos nuevos prioridades y cómo inmigración va a hacer decisiones sobre cuándo ellos van a empezar un caso de deportación y cuándo ellos van a poner a alguien en la cárcel de inmigración y cuando alguien puede estar luchando su caso de deportación, pero no necesita estar en la cárcel. Eso está muy importante porque ahorita estamos mirando cuando el presidente Biden está poniendo sus propias personas para jefe de cada departamento. So, dura algunas semanas para tener Alejandro Mayorkas, el secretario para Department of Homeland Security. Después de él, pueden hacer los jefes bajo de ICE y de USCIS y los otros agencias quien hace casos de inmigración y cosas que están afectando gente quien son inmigrantes. So, después tenemos los nuevos jefes de cada agencia. Ellos pueden hacer los cambios en las prioridades y la manera que ellos están procesando casos y haciendo decisiones. So, esos cambios son muy importantes porque eso va a afectar cómo la agencia está haciendo su trabajo en day to day. So, muchas cosas que yo pienso que
ahora que ellos están haciendo esos cambios, que va a ayudar a nosotros para tener un poquito más tranquilo cuando estamos hablando sobre nuevos casos de deportación y nuevos casos cuando alguien está en la cárcel de inmigración. Son buenos cambios. También algo que estaba en las noticias esta semana fue sobre TPS. El presidente Biden hizo una decisión esta semana para empezar TPS para gente de Venezuela y ayer fue una decisión que vamos a tener TPS para gente de Burma. Eso es importante porque el presidente tiene el poder de hacer un programa de TPS. Eso es algo temporal, protección, estatus, TPS. Y usualmente con TPS, gente puede tener permiso de estar aquí protegido y permiso de trabajo. And no tuvimos un nuevo país para TPS por 6 años. So, usualmente TPS es cuando un país tiene problemas de política, problemas de como una guerra, problemas como like earthquakes and tsunamis. So es muy importante que estamos hablando sobre qué está pasando en los países y si gente de estos países están aquí en los Estados Unidos, si ellos necesitan protección para quedar aquí cuando están esperando para si cosas van a mejorar en su propio país o si van a quedar aquí. So, eso solo está afectando gente de Venezuela y Burma ahorita, pero eso es un ejemplo sobre algo que el presidente puede hacer y puede hacer rápido para dar beneficios a gente por todo el mundo. Son muy interesante y va a ayudar gente de Venezuela y Burma ahorita. También una otra cosa que cambió en el fin de febrero fue sobre, presidente Trump hizo muchos proclamations que gente no puede entrar a los Estados Unidos. Algunos son sobre visas inmigrantes, son gente quien están tratando de ir a ir a los Estados Unidos como residente permanente, por ejemplo, por una petición familiar, y algunos son sobre visas de no inmigrante. Por ejemplo, alguien quien va a entrar temporal, por ejemplo, por trabajo o un estudiante, algo así. So, fue alguna de esas decisiones en el año 2020, bajo de la pandemia. Y cuando presidente Biden empezó en enero, todavía fue alguno de estos órdenes que gente no puede entrar a los Estados Unidos de afuera de los Estados Unidos. So, eso fue buenas noticias en el fin de febrero. Eso afecta mucho de mis clientes. So, fue una regla que dice que fue una excepción para esposos de un ciudadano y hijos menores de edad de un ciudadano. Por ejemplo, cuando estamos haciendo una petición familiar para alguien quien va a entrar a los Estados Unidos. Pero la orden dijo que otros miembros de la familia, otras categorías, no pueden entrar a los Estados Unidos. So, por ejemplo, hermanos de un ciudadano quien tienen una petición familiar aprobado y estaba esperando muchos años para tener un visa disponible bajo de la Visa Bulletin. Finalmente está a tiempo para recibir la visa, pero bajo de este orden no pudieron entrar con la visa inmigrante. O también otras categorías como
hijo de un residente permanente, quien está mayor de 21 años de edad, que estaba viviendo afuera de los Estados Unidos. Este orden dijo que esas personas no pudieron entrar. Bajo el cambio en el fin de febrero, finalmente estas personas pueden recibir la visa inmigrante para mover a los Estados Unidos. Eso está buenas noticias para la gente quien está tratando de mover a los Estados Unidos. Todavía tenemos algunos otros órdenes que afecta, por ejemplo, gente de específica países como de Inglaterra. Mucha gente todavía están afectado. También para casos de prometida, eso está afectado también, pero poco a poco estamos haciendo cambios para ayudar a la gente que quieren mover a los Estados Unidos. Un otro cambio, muy buenas noticias, es sobre el examen de ciudadanía. Por muchos años, desde 2008 tuvimos un examen sobre la ciudadanía en los Estados Unidos. Presidente Trump trató de cambiar el examen y empezando como en diciembre de 2020 fue un nuevo examen y mucha gente estaba muy bien frustrado sobre el nuevo examen porque son más preguntas, más difícil. En realidad, algunas de las preguntas no son justos. Uno de los cambios del presidente Biden hace como un mes es que vamos a regresar al examen de ciudadanía de 2008. Tenemos lo mismo examen de ciudadanía. Si estaba esperando para aplicar para la ciudadanía, yo pienso que es mejor de aplicar ahorita. Mucha gente estaban, aplicaron después de la el nuevo examen en diciembre, pero el gobierno dijo que todavía vamos a continuar. No importa si aplicaron entre de diciembre y febrero, todavía vamos a usar lo mismo examen de ciudadanía. Eso está buenas noticias. Todavía necesita estudiar para el examen de ciudadanía. Pero vamos a regresar a las preguntas anteriores. Y mucha gente está preguntando sobre cuánto tiempo dura para un caso de ciudadanía, por ejemplo, o un caso de la residencia permanente. En realidad, todos los casos de inmigración están atrasados ahorita. Con la pandemia, las oficinas donde hacen citas en persona estaba cerrado por 3 meses en 2020. Ya están abiertos de nuevo, pero con reglas de social distancing no tienen muchas citas disponibles ahorita. Están muy atrasados de tener cosas como huellas digitales para nuevos casos de inmigración. Y eso está incluyendo casos de DACA. Yo tengo muchos clientes quienes aplicaron para DACA por la primera vez en como diciembre, enero, febrero, y todavía estamos esperando para citas para las huellas digitales. Si usted aplicó o uno de los hijos aplicaron y está nervioso porque tarda mucho tiempo, no te preocupes, eso está afectando todo de nosotros. Estamos esperando para las huellas digitales. Y ellos no pueden aprobar el caso de DACA hasta que las personas tienen las huellas digitales. También, si está aplicando por la residencia permanente, también necesitamos esperar para las huellas o la ciudadanía. Ahorita, para un caso de ciudadanía, por ejemplo, en la oficina de inmigración aquí en San José, tarda más de un año desde cuando aplicamos hasta que cuando tenemos la entrevista para la ciudadanía. Pero quiero decir, si usted está pensando y está nerviosa porque necesita estudiar, yo pienso que mejor de aplicar porque
tiene un año de estudiar, so mejor de empezar ahorita y tiene bastante tiempo para practicar su inglés, para estudiar las preguntas y para preparar para la entrevista. Son buenas cosas, pero están muy despacio, muy atrasados. Pero también buenas noticias con las huellas digitales. Bajo de la pandemia, inmigración realized que ellos pueden usar las huellas digitales que las personas hizo anterior. So, por ejemplo, alguien quien está aplicando para la renovación de DACA o la renovación de la MICA, o hay veces alguien quien está aplicando para la ciudadanía, inmigración manda una carta que dice que no necesita regresar a la oficina para un nuevo cita de huellas digitales. Ellos pueden usar las huellas que usted hizo, por ejemplo, hace 2 años o hace 3 años cuando aplicó anteriormente. So, eso está buenas noticias porque pueden procesar los casos poquito más rápido para alguien si ellos ya tienen sus huellas digitales. Y también es mejor si gente no necesitan ir en persona. Con COVID estamos tratando de buscar para maneras que toda la gente pueden estar seguro, los oficiales y la gente quienes están aplicando para beneficios de migración. So, qué bueno y que no necesita tener un día de descanso de trabajo para ir a la cita para las huellas digitales. So, buenas noticias, poco a poco. También quiero hablar poquito sobre casos de asilo político. Yo no hace casos de asilo político, pero yo pienso que eso está información importante a mucha gente, que el presidente Biden está haciendo cambios. Por ejemplo, el programa se llama MPP, como permanecer en México. El presidente Biden está quitando este programa. Eso está buenas noticias porque mucha gente estaban esperando en México para tener la oportunidad de presentar su caso de asilo político. Pero eso está, vamos a esperar y saber cómo va a afectar nosotros y la gente quien está tratando de venir. So, por ejemplo, en las noticias dicen que como 120,000 personas están tratando de entrar a los Estados Unidos ahorita. Muchos más que estaban tratando de entrar, por ejemplo, en el año pasado, en 2020. Eso está difícil porque, por ejemplo, están hablando sobre el lugar en Mountain View, the Ames Building para NASA, que quizás pueden usar este lugar para tener jóvenes. So, vamos a ver lo que va a pasar con los programas de asilo político. Obviamente mucha gente necesitan salir de su propio país porque no está seguro, pero necesitamos ver cómo van a hacer las decisiones y los cambios sobre el programa de asilo. Y por favor, gracias por poner sus preguntas en la chat. Vamos a tener sus preguntas después. Ok, y también quiero hablar sobre los consulados americanos en todo el mundo. Por muchos meses, los consulados americanos en todo el país, en todo el mundo, estaba cerrado bajo de la pandemia y cada consulado en cada país tienen poder de decidir cuándo ellos van a abrir de nuevo y depende en cómo está la situación de coronavirus en cada país. Por ejemplo, el consulado en Inglaterra abrió en como agosto de 2020, pero el consulado americano en México, en Ciudad Juárez, solo abrió de nuevo en diciembre de 2020. Eso es importante porque quizás usted está esperando para una entrevista en Ciudad Juárez o uno de los miembros de la familia está esperando para una entrevista en Ciudad Juárez.
So, ellos están abiertos, pero solo primero tienen citas para gente quien tuvieron entrevistas en marzo de 2020 o abril de 2020, pero cancelaron bajo de la pandemia. So, primero van a tener nuevos entrevistas para estas personas y también casos de emergencia. So, ¿qué significa emergencia? Porque yo pienso que, y probablemente todos mis clientes piensan que cada caso está una emergencia, pero tienen reglas específicas para cada consulado para decidir cuál tipo de caso es una emergencia. So, por ejemplo, en México, ahorita solo están hablando sobre emergencias cuando la persona quien está aplicando para la residencia permanente, para la visa, está en México, ¿no? Están hablando sobre alguien, por ejemplo, quien están aplicando para el perdón y está aquí en los Estados Unidos. Ellos están diciendo que eso no califica como emergencia, pero están trabajando poco a poco para avanzar los casos. En realidad, la gente quien aplicaron para o quien necesitan una entrevista en los consulados tienen un día cuando todos de sus documentos están listos con el Centro de Visas Nacional y esta fecha es como su fecha de prioridad y están haciendo las entrevistas en orden de las fechas. Y ahorita para México están haciendo entrevistas para gente quien está en la línea en mayo de 2019. So, casi 2 años, pero ojalá que ellos van a continuar de avanzar y no van a estar tan atrasados en algunos meses. So, poco a poco están avanzando con los casos. Me voy a tener un pauso. Si usted tiene preguntas, puede poner sus preguntas en la chat o quizás, Tania, si usted está recibiendo preguntas también, podemos empezar con algunas preguntas. Muy bien, permíteme. Ok, tenemos una pregunta sobre, ¿hay manera de que estando ya aquí en Estados Unidos, toda la familia, un hijo de 20 años pida a la ciudadanía de su madre? Ok, so, eso es una buena pregunta y yo dice que yo estoy lleno de malas noticias, right? Like muchas veces gente llaman a mi oficina o vengan para una consulta o por Zoom y dicen, oh, finalmente mi hijo va a cumplir 21 años de edad. Él puede hacer una petición para mí. So, desafortunadamente, eso está la ley que tenemos hoy. Y quién sabe, y estoy diciendo, eso está la ley hoy, porque quién sabe qué va a pasar en el futuro. Y yo sé que en algunos de los cambios que el Congreso está hablando sobre cambios de la ley de inmigración, están hablando para un cambio sobre eso, pero lo que tenemos ahorita, si la mamá o el papá de este hijo entró a los Estados Unidos sin visa, no puede aplicar para la residencia permanente aquí en los Estados Unidos. Y eso es un problema porque, por ejemplo, cuando tu hijo si tu hijo está un ciudadano de los Estados Unidos, cuando tiene 21 años de edad, puede hacer una petición familiar para los padres, pero porque no puede aplicar para la residencia aquí en los Estados Unidos, necesita ir a su propio país para la entrevista. Pero el problema es, la ley dice, si una persona estaba aquí en los Estados Unidos sin permiso por más de 1 año después de 18 años de edad, tiene algo que se llama unlawful presence, como just haciendo tiempo aquí en los Estados Unidos sin permiso. So, si tiene por lo mínimo 1 año de unlawful presence,
cuando salga de los Estados Unidos para ir a la entrevista en su propio país, en Ciudad Juárez o Honduras o Guatemala o lo que, el país donde usted nació, automáticamente va a recibir un castigo de 10 años. Wow, so si no hacemos nada, va a esperar por 10 años afuera de los Estados Unidos y después puede regresar a los Estados Unidos. Obviamente, eso está horrible, está imposible para muchas familias. So, alguna gente puede calificar para un perdón de los 10 años si tiene un esposo quien es ciudadano o residente permanente, o si usted tiene un padre quien es ciudadano o residente permanente. So, por ejemplo, si tiene un hijo quien es 21 años de edad, también necesita tener como abuelo o abuela de este hijo quien está un residente o ciudadano. Y mucha gente, si no tienen un miembro de la familia para calificar para un perdón, no puede aplicar, pero va a esperar por 10 años afuera. Y eso está algo que mucha gente decide que van a esperar. Hay algunas maneras que eso no aplica, right? So, una cosa es si la persona entró con permiso, right? So, si la mamá entró con visa turística o visa de estudiante, algo así, y just quedó aquí por muchos años, tiene su bebé, quien nació aquí y ya está 21 años de edad, puede aplicar para la residencia permanente aquí en los Estados Unidos. Qué bueno. O si usted tiene la protección de 245I, eso fue la ley, no puedo creer, fue casi 20 años en el pasado ahora. So, si usted tiene una petición familiar o una petición de un empleador antes de 30 de abril 2001, un permiso. Si tuve una petición familiar antes de 30 de abril 2001, eso significa que tiene la protección de 245I. So, por ejemplo, yo tengo muchos clientes quien tienen una petición familiar desde abril 30 de 2001 porque su hermano es un ciudadano y hizo una petición familiar para usted, por ejemplo. O uno de sus padres está un ciudadano o residente permanente y hizo una petición familiar para usted. So, si tiene la protección de 245I, puede aplicar para la residencia permanente aquí, paga una multa y aplica para la residencia permanente aquí. So, eso está un beneficio, pero necesita tener la prueba de que tuvieron una petición familiar antes del 30 de abril 2001. También quiero hablar solo un poquito sobre algo que está en las noticias ahorita. Hay algunos abogados quienes están hablando sobre algo arreglar sin salir. Y yo pienso que eso está importante porque yo pienso que es fraude. Ellos están hablando para usar algunos tipos de la ley de inmigración como la ley de VAWA para gente quien son víctimas de violencia doméstica, para decir que no necesita salir, no necesita ir al consulado americano en su propio país. Solo quiero decir con cuidado, si escuchas algo y piensas que it's too good to be true, es un maravillosa o es buenas noticias y no puede creer, con cuidado. Yo sé que hay abogados ahorita quienes están diciendo que eso es posible, pero con cuidado sobre fraude y estafas de inmigración. También, yo recibí una pregunta directamente a mí sobre, y yo creo que está similar.
mucha gente si tienen una petición familiar desde muchos años, quizás usted quiere saber si finalmente está a tiempo para su caso. Solo voy a compartir algunas cosas. Cada mes recibimos algo se llama la Visa Bulletin. I'm going to put eso en la chat. Recibimos la lista de casos, cuál casos están listos para procesar. Recibimos esta información para abril de 2021. Recibimos hace 2 días en el pasado. Puede usar esta información para saber si está a tiempo para su caso. Por ejemplo, y hay algunas categorías. Por ejemplo, si está un hermano de un ciudadano de los Estados Unidos y usted nació en México, ahorita están procesando casos que estaba archivado en julio de 98. Wow. Como casi 23 años de esperar. O si usted está la hija casada, mayor de 21 años de edad, obviamente de un ciudadana, y usted nació en México, están procesando casos que estaba archivado en octubre de 96. Solo estoy explicando eso porque yo pienso que mucha gente obviamente está esperando por más de 20 años para su oportunidad de aplicar para la residencia permanente. Y necesitamos ver la Visa Bulletin cada mes para saber cuáles casos están disponibles. Hay 4 países con lo más gente quienes están aplicando para la residencia permanente aquí. Tenemos fechas específicas para gente de México, India, Filipino y de China. Y tenemos las fechas para todos los otros países. Por ejemplo, si usted nació en Guatemala o Honduras o El Salvador, estamos usando una otra lista, pero también no está muy rápido. Por ejemplo, si está hermano de un ciudadano y usted nació en El Salvador, por ejemplo, están procesando casos de noviembre de 2006. Si está hija casada de un ciudadana y nació en Guatemala, por ejemplo, están procesando casos de agosto de 2008. Hay una lista de espera muy largo, pero poco a poco están avanzando y eso es un ejemplo sobre los casos que pueden procesar de nuevo bajo el cambio de presidente Biden, que ahora los consulados pueden dar los visas inmigrante para gente quien tiene una de las categorías, por ejemplo, hermanos de ciudadanos o hijas de un residente permanente, algo así. Ok, Tania, ¿más preguntas? Sí, abogada. Tengo una que es un poquito similar, pero al revés. Esta es, un padre es ciudadano y está metiendo los papeles para su hijo, que es mayor de 21 años, pero el hijo ya vive aquí en Estados Unidos. La pregunta es, ¿ese hijo tiene que salir al país de residencia como si fuera al revés, como en el caso de los papás? O por el hecho de ser hijo, puede continuar con los pasos aquí en Estados Unidos? Ok, that's una buena pregunta. Ok, so depende cuando el papá hizo la petición para su hijo. Let's say, por ejemplo, el hijo está 22 años de edad, algo así, y el hijo está aquí en los Estados Unidos, pero nació en un otro país. Y también depende si el hijo entró con visa o sin visa, y si el hijo estaba si el hijo entró con permiso, con visa, por ejemplo, visa de turista,
es diferente de alguien quien entró como visa de estudiante y estaba en escuela por todos los años. Ok, so si el papá está un ciudadano y hizo una petición para su hijo, depende cuándo hizo la petición. Pero si el hijo estaba mayor de 21 años cuando el papá hizo la petición, estamos mirando en la visa bulletin y tarda mucho tiempo. So en realidad, y depende en cuál país el hijo nació, pero tarda como 20 años, más de 20 años. Y en 20 años, bajo de la ley que tenemos ahorita, sí, el hijo necesita salir al consulado americano en su propio país. Aunque si el hijo entró con, por ejemplo, la visa turística, porque la visa turística solo tiene permiso de estar aquí por 6 meses usualmente. Y si el hijo estaba esperando por los 20 años para la fecha de prioridad a estar vigente, obviamente está más de los 6 meses. Y eso es algo que está un poquito confundido, aunque para abogados de inmigración. So, la ley dice, si una persona está algo se llama immediate relative, so como esposo de un ciudadano de los Estados Unidos o hijos menor de 21 años de edad de un ciudadano o padre de un ciudadano, eso se llama immediate relative y no hay una lista de espera para la visa bulletin, para tener un visa de los Estados Unidos. Y hay un perdón disponible automáticamente para alguien quien entró con visa, pero estaba aquí por más de 6 meses. Pero para todas las categorías, por ejemplo, hijo de un ciudadano, es una de las categorías. Aunque el hijo entró con visa turística, pero estaba aquí por más de 6 meses, esta persona necesita regresar a su propio país para la entrevista, para la residencia permanente. So this is like muy específica and no quiero hacer más confusión, pero es algo importante. Si usted tiene preguntas específicas sobre eso, quizás usted quiere una consulta con un abogado para hablar sobre los detalles de su caso específico. Did I get that? La pregunta, Tania, o tiene, were there other parts of that question? No, está muy bien, gracias. Okay. Tengo otra pregunta aquí. Hola, buenos días. ¿Qué tan cierto es que se puede tener un permiso si tiene un hijo con IEP? Oh my gosh. Ok, eso es una buena pregunta. Ok, so usted está hablando sobre un caso se llama cancelación de removación. Mucha gente dicen que, yo tengo un hijo con IEP o un hijo con autismo o problemas de salud, algo así. Si yo puedo calificar para el permiso de trabajo y para ese tipo de caso. Yo quiero decir, yo no hace esos tipos de casos porque yo pienso que esos casos hay muchos riesgos. Me voy a explicar, eso es lo que va a pasar. Para alguien de aplicar para ese tipo de casos se llama cancelación de removación. Significa que necesita tener un caso en la corte de deportación. Si necesita abrir un caso de deportación para tener la oportunidad de aplicar para cancelación de removación. Por ejemplo, va a aplicar para un tipo de beneficio que no califica, por ejemplo, asilo político, si está por ejemplo, de un país que no puede calificar para asilo político y estaba aquí por muchos años y por cualquier razón la persona no califica. Cuando se negaron su caso de asilo político, va a transferir su caso a la corte de deportación. Y cuando tiene la audiencia en la corte de deportación, tiene la oportunidad de aplicar para
el beneficio de cancelación de removación. Eso es, solo puede calificar para cancelación de removación si tiene un miembro de la familia de quien califica, quien va a sufrir extremos. So eso está un poquito diferente de los miembros de la familia quien califican para el perdón. Bajo de cancelación de removación puede tener un esposo quien es ciudadano o residente permanente, o un padre o un hijo quien es ciudadano o residente permanente, quien va a sufrir extremos si usted no puede quedar aquí en los Estados Unidos. So, por ejemplo, si tu hijo tiene una IEP o autismo o problemas de salud, pero los abogados quien hace esos casos está muy caro y hay muchos riesgos. So, quizás como 20,000, 30,000, algo así para pagar a su abogado. Y los porcentajes que ellos están aprobando, por ejemplo, en San Francisco, están aprobando 20% de estos casos. So, y si no aprueban su caso de cancelación de removación, tiene un orden de deportación. So, yo pienso que esos son riesgos que yo no quiero hacer estos casos, pero es la verdad. Alguna gente, 20% están aprobando, están recibiendo, puede recibir la residencia permanente bajo de este tipo de caso. Y usted está preguntando sobre el permiso de trabajo. So, las reglas dicen que cuando aplica para asilo político, aunque no califica y se negaron, puede aplicar para un permiso de trabajo. So, mucha gente no están explicando toda de la información sobre cancelación de removación. Solo están diciendo, puede tener un permiso de trabajo si tiene un hijo con IEP o con autismo, pero necesitan entender que hay muchas otras cosas que necesitan entender sobre esos casos. So, yo tengo compañeros quienes están buenos abogados, honestos y hacen muchos de estos casos y pueden saber, pueden decir si usted tiene un caso fuerte o no. So, si necesita una referencia a una de esas personas, yo puedo compartir la información con Tania o puede pedir para esta información después de la presentación, porque no estoy diciendo que cada tipo de este caso está fraude, no estoy diciendo eso, pero solo quiero explicar que hay riesgos y nunca hay una garantía. Bueno, nunca hay una garantía con cualquier caso de inmigración, pero solo quiero explicar un poquito más sobre qué significa para aplicar para este tipo de caso y qué son los riesgos posibles. Abogada, entonces, en este caso, ¿valdría la pena para una persona que ya tiene una orden de deportación? O si una persona ya tiene esa orden de deportación, sí que vale la pena seguir este curso del IEP. Pero si una persona no tiene una orden de deportación, lo tiene que pensar muy bien porque el riesgo es muy alto. ¿Es verdad? Sí, Ok. sí, exacto. Bueno. No quiero decir, no sabemos qué va a pasar, right, con la ley de inmigración, pero en este momento, I would say, quizás mejor de esperar por algunos meses más para saber si tenemos una opción mejor, right? En realidad, yo estoy haciendo casos de inmigración por muchos años y estuvimos esperando para un cambio de la ley por muchos años, pero yo creo que este año vamos a tener cambios que quizás va a estar algo mejor. So, por favor, de tener paciencia y ver si hay otras posibilidades. Abogada, tengo muchas preguntas sobre la visa U. Okay. Personas que han obtenido su permiso de trabajo y quieren saber cuánto más tiempo tienen que esperar. Si recibieron ya el permiso de trabajo, después, ¿qué sigue? Y una vez que reciben ya la visa, ¿cuánto tiempo hay que esperar para aplicar para
la ciudadanía o residencia permanente? ¿Cuál es el proceso para las visas U? Y Okay, tengo very good. una más que dice que si una persona que es víctima de violencia doméstica es la que aplica para la visa U, ¿es verdad eso? Y si es así, ¿cuál es el proceso para aplicar para obtener esa visa? O sea, toda la visa U, que nos expliques, por Good. favor. Very good. A mí me gusta hablar sobre la visa U. Yo hace muchos de estos casos. Y para alguien que no sabe sobre la visa U es para alguien quien estaba víctima de un crimen en los Estados Unidos o un testigo de un crimen de los Estados Unidos. Hay una lista de tipo de casos que califica para la visa U. Por ejemplo, violencia doméstica, o yo tengo muchos clientes, desafortunadamente, quien fue víctimas de se robó con arma, o gente quien trabaja en un joyería, se robó, o un restaurante cuando fue víctimas de robo con arma, o even gente quien estaba víctima de asalto de un extranjero cuando estaba en un baile o just caminando en la calle. So hay tipo de crimen específico para calificar y usualmente son crimen violento, pero no es un requisito que la persona ha sido daño físicamente, porque hay veces fue daño emocionalmente o mentalmente. Por ejemplo, si estaba trabajando en un lugar donde una persona entró y se robó con arma, por ejemplo, no fue daño físicamente, pero obviamente sí fue daño emocionalmente. Para la visa U, primero necesitamos una copia del reporte de la policía. Si la persona no llamó a la policía o un otro testigo, alguien no llamó a la policía, no podemos aplicar para la visa U. O si la persona dice que yo no quiero hablar con la policía o yo no quiero ayudar con la investigación, no podemos aplicar para la visa U. Pero si la persona estaba cooperando con la policía, podemos tratar de aplicar. Primero necesitamos el reporte, después necesitamos un certificado de la policía o de la fiscal que dice que esta persona estaba una víctima y ayudó con el caso. También a veces podemos hacer un caso cuando, por ejemplo, mi hijo, quien es un ciudadano, fue víctima de abuso sexual de un vecino o un otro miembro de la familia, por ejemplo. Mi hijo obviamente no necesita la visa U porque está un ciudadano, pero si los padres estaban ayudando a la policía y la fiscal con la investigación, por ejemplo, podemos hacer estos tipos de casos. Y a veces podemos hacer un caso para alguien quien estaba un testigo de un crimen, por ejemplo, si algo las palabras en español, pero si usted ayudó para ayudar a las víctimas, algo así, por ejemplo. Ok, para la visa U podemos aplicar y ahorita tarda mucho tiempo. Son dos oficinas de inmigración donde están procesando casos de la visa U ahorita en Vermont y también en Nebraska y están casi lo mismo tiempo de esperar para las dos oficinas. Y ahorita la semana pasada yo recibí aprobación para un caso que estaba archivado en abril de 2016. Casi 5 años. Y la cosa es, en abril de 2016, cuando esas personas aplicaron, me dice a mis clientes, probablemente vamos a tener una decisión en su caso en 2 años. Yo entiendo y yo estoy hablando con todos de mis clientes cada mes o cada otro mes cuando ellos llaman o mandarme un text para preguntar qué está pasando con mi caso, porque tarda mucho tiempo. Ahorita está como 5 años para recibir la decisión. No sabemos si eso puede cambiar en el futuro porque muchas de las cosas que
cuánto tiempo tarda para procesar un caso de inmigración, depende en cómo los oficiales de inmigración, cuántos oficiales están trabajando en casos de la visa U y cuántas personas están trabajando en casos de visa de trabajo como H-1B. And los supervisores necesitan decidir cuántas personas van a estar trabajando en cada tipo de caso. So eso afecta cuánto tiempo dura. So ojalá que inmigración puede tener más personas trabajando en los casos de la visa U. Yo creo que probablemente es algo muy política para decidir cómo inmigración va a usar su dinero para decidir cuántas oficiales están trabajando en cada tipo de caso. So, ojalá que ellos puedan tener más oficiales para estar trabajando en la visa U. So, ahorita tarda como 5 años. Y lo que pasa es, por ejemplo, para mi cliente de quien aplicaron en abril de 2016, recibimos una carta que dice que queremos aprobar su caso de la visa U, pero no tenemos suficiente de las visas. Solo hay 10,000 de la visa U cada año en el país y hay más de 100,000 gente aplicando para la visa U cada año. Oh, sorry, 10,000 cada año, disculpe, 10,000 cada año. So, hay un lista de espera. So, lo que pasa es recibimos la carta y dice que queremos aprobar su visa U, pero no es suficiente. Lo que usted reciba es la acción deferida. Es lo mismo de acción deferida para jóvenes, la DACA. Significa que inmigración sabe que está aquí y tiene permiso de estar aquí y protección de deportación. También puede recibir un permiso de trabajo que es válido por 2 años cuando está en la lista de espera para la visa U. ¿Y cuánto tiempo dura entre de cuando reciba la acción deferida hasta que reciba la visa U actual? Lo que yo estoy visto con mis clientes está como 1 año o menos de 1 año. Es muy interesante que tarda mucho tiempo para recibir el permiso de trabajo de 2 años y muy rápido recibimos la visa U. La visa U actual es válido por 4 años y tiene un nuevo permiso de trabajo que es válido por 4 años. Y después de tener la visa U, la visa U actual, no la acción deferida, pero la visa U por 3 años puede aplicar para la residencia permanente. Ahorita tarda poquito más de 1 año para procesar la residencia permanente y después de tener la residencia permanente por 5 años, puede aplicar para la ciudadanía. So, es un calle largo, muchos años, pero es un calle. Muchos abogados de inmigración y organizaciones quienes están trabajando con Congreso están tratando de hacer cambios en la ley que afecta la visa U y también en las regulaciones y las otras cosas que afectan casos de la visa U. So, por ejemplo, en la ley que yo estuve hablando anteriormente, la ley de ciudadanía de Estados Unidos de 2021, hay cosas sobre casi cada tipo de ley de inmigración y una de las cosas es para tener más visas disponibles cada año para la visa U. Bueno, en mi opinión, yo quiero que vamos a tener un propósito de tener como 100,000 de la visa U cada año, pero el propósito es como 30,000. So, eso es un ejemplo que ojalá que el Congreso va a hacer este cambio en la ley, pero no sabemos si ellos van a hacer un cambio o no, o si van a hacer un cambio, pero menos de 30,000. So, necesitamos esperar. Y también una de las cosas que estamos tratando de pedir es que ellos pueden dar los permisos de trabajo para la visa U más temprano de 5 años, o si ellos pueden dar la acción deferida más temprano de 5 años, o si podemos usar el tiempo cuando la persona tiene la acción deferida
para usar para los 3 años de presencia continuamente para aplicar para la residencia permanente. So, esas son cosas que muchas organizaciones están usando y tratando de cambiar las reglas. Yo soy una abogada quien está más trabajando con casos directamente con cliente, pero hay otros abogados quienes están trabajando directamente con el gobierno para tratar de cambiar la ley. So, vamos a esperar para tener cambios para la visa U. Y también su otra pregunta sobre si la visa U es exactamente violencia doméstica. So, eso es una pregunta importante. So, hay algunos leyes que son similar pero diferentes. So, la ley de VAWA, significa Violence Against Women Act, es una ley que alguien quien estaba una víctima de violencia doméstica bajo de su si su esposo estaba un ciudadano o residente permanente abusando a usted, o fue algunos cambios en la ley, puede estar si tu hijo estaba, si el hijo estaba abusando la mamá o el papá, o even abusando, como abusando los abuelos, algo así. So, puede incluir otras personas, pero necesita estar un ciudadano o residente permanente quien está abusando el inmigrante. So, eso es diferente porque en la visa U no importa quién fue el perpetrador, si fue un ciudadano o residente permanente o si no estaba casado con esta persona, porque en VAWA necesita estar tu esposo, por ejemplo, o necesita estar un miembro de la familia quien estaba abusando. Bajo de la visa U, si no estaba casado con esta persona o si no estaba violencia doméstica, hay otras categorías de crimen que puede calificar bajo de la visa U, pero bajo de VAWA solo es para violencia doméstica. Pero una de las cosas que está muy interesante, por ejemplo, si una persona puede calificar para la visa U o para VAWA, necesitamos decidir si van a aplicar para los dos o si van a aplicar para la visa U o VAWA. Y en realidad, ahorita, porque tarda mucho tiempo para la visa U, usualmente si alguien puede calificar para VAWA, quizás vamos a aplicar para VAWA porque está más rápido. Pero eso es un ejemplo de cada caso está diferente y necesita hablar con alguien quien entiende los detalles de su caso y entiende la ley para dar aviso sobre la mejor opción para cada caso. That was a long answer, sorry. Thank you. Muchas gracias por la información tan detallada. Hay muchas personas que quieren tu número de teléfono, así es que compartí la información de tu oficina y pues me imagino que muchas personas van a estar llamando para hacer citas pronto. ¿Hay una persona que le gustaría una recomendación de algún abogado que le pueda ayudar a decidir si es una buena opción hacerlo del IEP? Okay. Si nos pudieras compartir eso. Y bueno, hay preguntas que son muy personales, que son muy específicas y desafortunadamente no tengo yo todo el contexto, pero bueno, aquí hay una. Una persona que llegó a Estados Unidos con visa de trabajo, pero 7 años después regresó a su país de origen. Y volvió a Estados Unidos, pero yo no sé si esta segunda vez que regresó a Estados Unidos fue con visa de turista o sin visa. Pero bueno, está casada con un ciudadano americano y tiene 2 hijos que nacieron aquí en Estados Unidos. Esta persona, si entró otra vez al país sin visa, solo cruzando la frontera, sin ningún permiso, ¿tendría que salirse del país cuando su esposo o sus hijos hagan la petición? Ok, solo quiero saber si yo entiendo.
que esta persona entró y salió y entró de nuevo. Así es. La primera vez entró con un permiso de trabajo, con una visa de trabajo. Y la segunda vez no estoy segura, pero vamos a asumir que sin permiso. Casada con un ciudadano americano, 2 hijos americanos. Cuando hagan la petición, ella tiene que dejar el país y pasar los 10 años de penalización. Okay. So, primero solo no quiero olvidar, aquí estoy poniendo uno de mis compañeros, ella es un abogada, ella habla español y su asistente habla español también. Ella es una buena persona para un caso de cancelación de renovación y ella tiene bastante experiencia para decir si, por ejemplo, si usted tiene un hijo con IP o con autismo o problemas de salud, ella puede dar consejo a usted. So, una referencia y yo tengo otras personas si necesita otras personas. Ok, so con esta pregunta, so ya depende si la persona entró a los Estados Unidos por la segunda vez con visa o sin visa, y también depende cuándo la persona salió de los Estados Unidos. So la ley de migración que tenemos hoy cambió en 1996. So fue una ley que pasó, que fue cosas muy mal, en realidad muy mal para gente que son inmigrantes. Y una de las cosas dice que si la persona, so let's say, por ejemplo, la persona entró con visa de trabajo, pero eso fue temporal. So depende si esta persona estaba aquí por más del tiempo de su visa temporal o si salió de los Estados Unidos a tiempo. Si esta persona, so después de abril de 97, si la persona estaba aquí por más tiempo después de la visa de trabajo, por ejemplo, o visa de turística, empezó de recibir algo que se llama unlawful presence. Y eso es lo que es la causa para necesitar un perdón. So, si tienen entre de un día y 5 meses y 29 días y salga de los Estados Unidos, no tiene un castigo. Si tiene entre de 6 meses y 11 meses y 29 días y salga de los Estados Unidos, tiene un castigo de 3 años. Y si tiene más de un año después del tiempo que usted tiene permiso de estar aquí, después de abril 97 y salió, automáticamente recibió un castigo de 10 años. Y cuando entró de nuevo, la ley dice que el castigo de 10 años cambió para ser un castigo permanente. En realidad no es permanente, pero lo que significa es, por ejemplo, si esta persona tiene el castigo permanente cuando entró de nuevo sin visa, y si tu esposo hace una petición familiar para usted o uno de los hijos, porque usted entró sin visa, lo más reciente, necesita ir a su entrevista en el consulado, en el consulado americano en su propio país, y cuando va a la entrevista, ellos van a decir, oh, usted tiene el castigo permanente, necesita esperar por 10 años afuera de los Estados Unidos y no puede pedir para un perdón de los 10 años. So, después de 10 años, puede pedir para permiso de entrar a los Estados Unidos con la residencia permanente. So, es casi permanente, right? Porque no hay una manera para perdonar los 10 años afuera de los Estados Unidos. So, mucha gente dice, oh, but, cuando salió, no, nadie sabe que salió, no, cuando entró de nuevo, no tuve contacto con inmigración. ¿Quién va a saber que yo salió? Inmigración no va a saber. Y mi primo hizo lo mismo
la misma cosa y ella recibió su residencia. So, ¿por qué yo no puedo hacer lo mismo? So, and lo que yo me voy a decir es, yo soy una abogada. So, después de usted diga a mí que los hechos como eso, yo no puedo dar mentiras a inmigración. So, I don't know. Hay veces yo pienso que gente van a ir a un otro abogado y solo no van a decir la verdad y van a tratar de aplicar. And what I would say, lo que me voy a decir es con cuidado, porque hay veces gente piensa que, oh, inmigración nunca va a saber, pero hay veces ellos pueden encontrar la información. So, yo tenía un cliente en el año pasado, él dijo que entró con visa en like 95 y tenía un hija quien nació aquí, cumplió 21 años de edad, so aplicamos para la residencia permanente, pero cuando estamos aplicando para la residencia, inmigración mandó una carta que dice like, oh, pero tenemos evidencia que usted estaba en México en como 99 o 2000, algo así. So, ellos, a veces ellos pueden encontrar las mentiras, so con cuidado. Los riesgos son muy altos. Y es caro, right? Es muy caro si se negaron su caso. So bien difícil. Pero eso es un ejemplo de, ojalá que, eso es una de las cosas que ellos pueden hacer para cambiar la ley. Pueden quitar la ley de los 10 años y la unlawful presence. So, ojalá que ellos van a hacer cambios como eso para ayudar mucha gente quien no saben que cuando salieron por ejemplo, 2000, algo así, que recibieron un castigo de 10 años. Tengo muchos clientes quien salieron porque su mamá falleció o algo así. No tuve oportunidad de quedar aquí. No tuve una decisión. Necesita ir a visitar su familia, pero hay una consecuencia de inmigración muy, muy grave, lo que bajo de la ley que tenemos ahorita. Gracias, abogada. Una pregunta más, porque ya se nos está acabando el tiempo. Nos pregunta una familia si nos puedes dar una recomendación para un abogado familiar para arreglar una custodia de un niño. Oh, yo tengo algunos compañeros de quien hacen casos de custodia, pero I'm just going to put in one or two in here right now. Gracias. Y los estoy copiando yo también y voy a mandar la información de los abogados familiar, la abogada que hace casos en la corte, que sería la que llevaría el IB, y de nuestra abogada Bosia. Voy a poner la información en nuestro canal de listos. Ok, so este abogado se llama Nicole Ford, ella habla español y hace casos de custodia, divorcio, manutención, orden de restricción. Ella está una de mis amigas por más de 20 años, and she is muy honesta y muy fuerte. Yeah. Abogada, muchísimas gracias por toda la información, por tu tiempo. Espero que tengas un muy bonito fin de semana. Muchísimas gracias a nombre de Todo Listos y de nuestra ciudad de Mountain View. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tus conocimientos, por ser tan dadivosa con nosotros. Muchísimas gracias y bueno, ojalá que en unos meses podamos hacer otro con más actualizaciones, con más buenas noticias. Parece que las cosas son lentas, porque son lentas. Hay que cambiar todo, muchas leyes y hay muchos factores y muchas personas que a lo mejor no lo van a hacer tan fácil, pero es bueno saber que existe la voluntad a nivel federal de cambiar un poquito el curso de migración. Muchas gracias. Muchas gracias.
Muy feliz fin de semana a todos. Espero que la pasen bonito. Disfruten que el lunes los niños no tienen clase. Así es que feliz fin de semana y seguimos con la conversación en el chat de Listo si gustan. Muchísimas gracias a todos. Sí, gracias por la invitación. Que tengan un buen fin de semana. Gracias, abogada. Hasta Bye. luego.